Y bueno, yo les cuento, hice mi proceso interno espiritual y traté de no mezclarlo con la inteligencia emocional, que es el tema que yo trabajo desde hace muchos años. Antes era control mental. Entonces, desde control mental, inteligencia emocional, trataba de no mezclar lo espiritual. Si bien mis alumnos saben que yo siempre que hice las prácticas fueron con luz, imaginando una luz. Si yo estoy imaginando una luz, estoy trabajando con la espiritualidad, ¿sí? En todos los ejercicios que hacen mis alumnos siempre les digo agradecer según tu creencia. El agradecimiento por la ayuda recibida. Porque cada vez que nosotros hacemos una meditación, tenemos una ayuda de seres que están en otro plano. Pero siempre me mantuve con cuidado, porque yo tengo muchos alumnos que no creen en nada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empiezan a trabajar con los ejercicios, empiezan a creer. ¿Por qué? Porque se empieza a despertar ese aspecto espiritual que está en nosotros, que está en el cerebro. Entonces empieza a, sin querer y sin proponerlo, empieza a trabajar esa zona del cerebro que yo ignoraba que estaba, confieso, ignoraba que estaba, y por eso ahora me animo a hablar de ello. Por eso ahora convoco gente sin ningún prurito a decir que trabajaremos la inteligencia espiritual, donde uno va, abre puertas, causalidades positivas, empiezan a dar cosas. Entonces, claro, yo me manejo en muchos ambientes, ¿no es cierto? Y en todos los ambientes donde me manejo tengo un buen deseo para las personas. Y yo veo que cuando yo deseo algo para esa persona se va produciendo. Yo me animo a hablar de esto porque ustedes lo van a entender. En otro taller, ni loca hablo de estas cosas. Pero bueno, espero que este grupo sea el que tiene que ser para poder de una vez por todas entender que todos nosotros tenemos para desarrollar clarividencia, telepatía, intuición, y que eso va a depender del trabajo que hagamos con nuestra glándula pineal y con esa parte del cerebro que es espiritual. Entonces vamos a despertar a todos esos poderes que tenemos por herencia. No es que nosotros los vamos a crear, los vamos a despertar porque están en nosotros por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Sea lo que sea el Dios para cada uno, es algo que está más allá de nosotros y conectado con nosotros. Entonces quiere decir que si yo investigo sobre lo que es mi cuerpo, me doy cuenta sobre lo que es el universo. Y si el universo fuera Dios y yo fuese una célula, así como una célula de mi cuerpo está hecha a mi imagen y semejanza, yo lo razono de esta manera, en forma muy intelectual, y me doy cuenta de que eso debería ser así. Entonces quiere decir que yo tengo, así como mis células tienen el poder de crear para mí la salud o la enfermedad o lo que sea, yo tengo la posibilidad como célula de Dios de crear mi desgracia, mi suerte. Pero nosotros traemos muchas vidas y fuimos aprendiendo en esas vidas, y por viejos sabemos, espíritus viejos que ya han pasado por muchas experiencias, y también eso podría tener una explicación científica, porque nosotros tenemos en el cerebro la capacidad de conectarnos con otras mentes. Eso se llama campo de resonancia mórfica. Está comprobado científicamente por un biólogo que se llama Rupert Sheldrake. Entonces se comprobó que nosotros tenemos un campo de resonancia mórfica. Entonces, ¿por qué puede ser que varias personas en distintas partes del mundo crean una misma cosa? A mí me ha pasado con la técnica, muchas veces, mis alumnos lo saben, que yo hago un ejercicio y después lo veo que está en internet o lo veo exactamente igual.
¿Qué pasó ahí? Ese campo de resonancia mórfica se conectó y todos percibimos la misma cosa. Pero esa percepción, ¿de dónde se percibe? ¿De dónde se capta? ¿De dónde se toma? De la fuente. ¿Qué es la fuente? Llámenle Dios, inteligencia universal, sea lo que sea. Pero ¿cómo puede ser que tomemos cosas idénticas en distintas partes del mundo, distintas personas que estamos en una misma intención? Porque estamos conectados, así como se conecta el pájaro que sabe dónde tiene que ir cuando tiene que migrar. O sea, está en todos los animales el campo de resonancia mórfica. Y con los mayas, que ellos decían que debían alinear a las personas con el sol central. Entonces esa imagen que venía del centro del universo era el sol central. Y de alguna manera lo que yo estaba haciendo desde el año 99, estoy haciendo desde el año 99, por eso la intuición, cuando despierta esa glándula pineal y esa parte del cerebro donde está todos los registros espirituales, se empiezan a despertar los poderes intuitivos, clarividentes. A mí me ha pasado montones de veces con los ejercicios. Entonces, esto prueba de que existe, yo lo pruebo con las experiencias vividas. Nosotros no entramos a esto ahora por casualidad, entramos por causalidad. Es porque el hombre fue desarrollándose y a medida que se va desarrollando se van despertando los aspectos de más poder del cerebro. El hombre de las cavernas no tenía el mismo cerebro que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces la gente que tiene inquietud, que es curiosa, que trata de evolucionar, que se mejora a sí mismo, porque ese es el paso principal y el primero. Si yo logro entender que tengo que mejorarme y soy yo el responsable de mi propia vida y de las cosas que vivo, en ese momento que se hace ese clic, es ahí donde empezamos a evolucionar. Porque si no estamos siempre echándole la culpa a los demás de lo que nos pasa. Y no podemos evolucionar de esa manera. Entonces es el trabajo interno que empieza a hacer su efecto y a despertar los distintos lugares del cerebro que tienen esas propiedades intuitivas, creativas, de clarividencia, de telepatía y la capacidad de captar información de la fuente. ¿Se va entendiendo más o menos? No estoy hablando de nada esotérico ni religioso, estoy hablando de condiciones naturales que traemos en nuestro cerebro que se tienen que ir despertando y después seremos como son los extraterrestres. Vieron que vienen en naves y usan la luz. Allí hay una película que especialmente comenta todo esto con comprobaciones, con todas cosas bien concretas, de que no se está usando esa luz, esa energía, perdón, que nos permite hacer transportarnos, como hace la partícula del átomo, que se transporta de una órbita a la otra sin ningún pasaje, porque eso es fantástico. Hay partículas del átomo que pasan de una órbita a la otra, sin un pasaje. Es difícil energético, es energía. Es difícil entenderlo porque nosotros no tenemos nuestro cerebro preparado, no nos enseñaron. Claro, porque lo que pasa acá pasa en cualquier otro lugar por allá, pero hay una... Claro, hay un pasaje de una dimensión a la otra. Bueno, pero instantáneo. Es instante. Desaparece y me aparece. De eso habla. En el que cuando alguien me dice, yo no creo en esas cosas, yo le digo, con total soltura, ojo que eso es ignorancia. Ya hoy se comprobó todo. O sea que no, el que dice no creo en esas cosas es porque está diciendo, se le cae algo y dice yo no creo en la ley de gravedad. O sea, es más que obvio que si está comprobado científicamente no hay nada discutible. Y hay gente que todavía dice no creo en esas cosas. Bueno, entonces les decía, nuestra evolución va a ser que cada vez
vayamos siendo más poderosos. Y nosotros, los pioneros, que somos estos valientes que están acá, generalmente las mujeres somos las más curiosas, le damos la bienvenida a este caballero, que es el único que está en el grupo. Claro, porque viste, los hombres no se animan con las cuestiones espirituales, tienen vergüenza. Yo sé que muchos son muy creyentes y quieren saber y se mueren de ganas, pero les da vergüenza. Parece ser que el machismo no los deja salir de su estructura, ¿no? A ver si me vuelvo más sensible, más débil, y eso les da miedo. Bueno, entonces el cerebro tiene que ir desarrollándose, desarrollando sus poderes, que van a ser cada vez mayores, y la prueba está. De toda la evolución que hizo la humanidad, nosotros estamos en un nivel muy superior. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿eso por qué se dio? Y porque estuvimos investigando, practicando, fuimos despertando y ahora estamos despertando, toda la humanidad está despertando a un tiempo de espiritualidad. Porque la espiritualidad es la que te va a traer todo lo material. Pareciera que está reñido, ¿no? Y no, porque si yo soy una persona clarividente, intuitiva, sé perfectamente lo que tengo que hacer para que no me vaya mal, ¿o no? Uno intuye, uno sabe, no necesita hacer cursos de marketing y todo para ganar dinero. No, porque ya sabe cómo tiene que hacerlo, lo tiene intuitivamente. Entonces, el progreso económico es parte del progreso y de la evolución del hombre, porque si nosotros no podemos manejarnos con soltura económica, estamos emocionalmente perturbados. Tengo que tener menos horas de trabajo, con un trabajo más inteligente que me reditúe más, y donde yo estoy cumpliendo mi misión, porque sea cual sea la misión, uno cuando está feliz con lo que está haciendo y cumpliendo con su dharma, está creativo, hace su trabajo de la mejor manera. Y va a ganar más. Se llama Sara Salazar, hizo una investigación con 20 monjes budistas y le hizo un estudio de su cerebro. Resulta ser que el cerebro de estas personas tenían una turgencia, porque el cerebro, cuando vamos aumentando en edad, se va achicando, es como que se va secando, ¿sí? Y las posibilidades que tiene y las propiedades que tiene se van disminuyendo, ¿sí? Esto está comprobado científicamente. Yo siempre digo esto para que crean, porque si no, queda todo como en el aire. Estos 20 monjes budistas manifestaron en sus cerebros una turgencia de una persona joven. Sí. Disculpe, lo de antes. Sí, querida. Sobre lo de la cultura económica. Que hay que tener solvencia, que hay que tener elasticidad, pero para no estar tan preocupado. Pero hay gente que no puede elegir esto. ¿Hay gente que no puede qué? Elegir tener algo más... es que no es una elección, mi amor. Un sueldo para que no tenga, un sueldo no grande, pero para que no tenga tantas preocupaciones ni miedo. Sí, sí. Bueno, pero yo me refiero a que esa persona tiene que salir de su estructura, desarrollar sus aspectos intuitivos, creativos, para poder salir de esa situación y tener el coraje de hacerlo. Porque si vos no tenés seguridad en vos mismo, no podés tener ese coraje. O sea, se quedan con lo conocido porque tienen miedo y les parece que no pueden hacer otra cosa. Yo tengo una alumna que hasta su patrona le ofreció una sociedad para que ella se coloque, se amplíe en un taller propio. Ella es costurera y ella no le dijo que no, porque tiene miedo.